nosotros tenemos esa red para apoyar a todas aquellas chicas vulnerables. Nos especificamos más que todo por sectores y es para darle esa mano amiga que necesita aquella mujer vulnerable que tenga algún miedo o no tenga conocimiento de dónde referirse, a qué punto llegar si tiene algún tipo de problema o cualquier circunstancia. Nosotras estamos para ellas, para ayudarlas, apoyarlas y indicarlas por qué camino dirigirse. Hola, mi nombre es Emma Nieto, los invito a la Casa de la Mujer en San Luis. Este es el espacio de Entre Nosotras. Este mural lo hicimos entre todas. Teníamos espacios muy amenos y muchos conocimientos que pudimos compartir con todas allí. Pero por los motivos de la pandemia, sabes que tuvimos que presentarnos por vía Zoom, donde estuvimos pasando todo el programa entre nosotras y gracias a todas que han podido estar conectadas con nosotros y hemos podido tener un tiempo maravilloso y un tiempo donde todas han podido participar. El programa Entre Nosotras es una intervención psicosocial basada en la comunidad que estuvo dirigida a mujeres en movilidad humana como tú y también a mujeres de la comunidad acogida. Que busca fortalecer las redes de apoyo para sentirnos mucho mejor y cero estrés. Así que sí podemos salir adelante, chicas. Yo motivar a otras chicas a sentirse empoderadas. Realmente jamás pensé en sentirme que podía crear ese sentimiento de empoderamiento hacia otra chica. De verdad jamás lo pensé. Nos ha subido el autoestima es algo increíble que no se puede contar, porque las experiencias que la hemos tenido nos han hecho poner los pies sobre la tierra. Ahora me siento una mujer empoderada, una mujer segura de que sí puedo seguir adelante, eso, capaz de hacer las cosas. Las sesiones utilizadas en el marco de la investigación del proyecto HERD Entre Nosotras van ligadas al Plan de Estudios de Salud Mental y Apoyo Psicosocial de Hayas, en donde utilizamos elementos clave como la primera ayuda psicológica, la resiliencia y la acción comunitaria participativa. O sea, por las costumbres que hemos tenido también por nuestros padres y la sociedad, ¿no? Que los problemas hay que sobrellevarlos y vivirlos en casa. Acá entendimos que debemos de unirnos y ayudarnos. Porque es un programa llevado por nosotras, las propias mujeres, todas las mujeres dentro de la comunidad. Nosotras mismas somos las que llevamos ese proyecto. Para este programa fue muy necesario tener una relación cercana con la comunidad para así poder identificar cuáles eran esas problemáticas que más afectaban a las mujeres. Para solucionar esta problemática era necesario crear una red de apoyo en la comunidad entre vecinos y vecinas y así crear esa línea de ayuda para mujeres. Sí, y de esta manera la comunidad se convierte en agentes de su propia protección y de su propio desarrollo y así vamos propiciando la sostenibilidad de los grupos. A veces pensamos que el hogar es nuestra forma de vivir, pero tenemos más salidas, o sea, es un desahogo que tenemos para nosotras. Compartimos experiencias en donde cada una tiene una historia distinta, pero muy semejantes una de las otras. El programa Entre Nosotras es la primera investigación que realiza Hayas en Ecuador, en el que desarrolló e implementó una intervención para atender y reducir riesgos de problemas psicosociales y problemas de salud mental, y de esta manera poder potenciar las respuestas de protección para mujeres refugiadas, mujeres en movilidad humana y también mujeres de las comunidades de acogida. Esta investigación se pudo desarrollar en 2 países, en Ecuador y en Panamá, y contó con el apoyo de la Universidad de Columbia, la Universidad de Copenhague y el financiamiento de USAID. También utilizamos la cartografía social y como herramienta escalable utilizamos la guía Hacer lo que importa en tiempos de estrés, que tiene por objetivo trabajar en herramientas de afrontamiento positivo de manera específica para poder abordar situaciones adversas. Para mí la red de apoyo comienza con algunas instituciones y también consta de amistades, familia. A partir de romper estas relaciones como de poder o de verticalidad con la comunidad y con la parte institucional, se pueden de verdad generar vínculos mucho más horizontales, dignificantes y empoderadores. Además, se exploró la factibilidad de integrar
en uno de los grupos la formación en habilidades de afrontamiento, considerando que en ambos grupos se trabajó con intervenciones basadas en la comunidad. Esto se realizó, digamos, con la idea de comparar ambos grupos, ambas intervenciones, e identificar si es que en la intervención que se introdujo este componente extra existió un incremento en el bienestar psicosocial de las mujeres participantes. Las ves tan diferentes, las ves tan empoderadas, las ves tan fuertes y con un sentido de querer transmitir conocimientos. Ubícate. Sacúdete. La mujer mueve y desecha. Que entre nosotras llegue no solamente aquí, que sea reconocido a nivel mundial, porque sé que al ser conocido muchas mujeres van a sentir esta satisfacción que yo siento. Si nos damos un tiempito para nosotros va cambiando, todo va cambiando, porque si cambiamos nosotros, todo cambia. Uy, muchísimo. Sí, antes no tenía ese carisma que tengo hoy, así más clarito.